noches, bienvenidos a Será Justicia. Vamos a hablar de abuso sexual infantil. El disparador es una historia que ustedes habrán oído mencionar desde hace algunos años, cuando todo esto se destapó, gracias a una promoción de 30 años de egresados, 25 o 30 años de egresados de un colegio tradicional de la zona de San Isidro. El personaje en cuestión, que fue en su momento muy mencionado en los medios, protagonista de esto que fue como una suerte de escándalo mediático, es Peter Malenchini, un profesor muy querido de un colegio de San Isidro, un colegio tradicional, un colegio conservador, donde muchas familias de San Isidro, si no han ido sus hijos, han sabido de este colegio, San Juan Precursor. Es una historia más allá de abuso sexual y de un adulto en quien confían los niños y las familias, un referente de este colegio, un maestro admirado. Es la historia, como dice el autor del libro del cual vamos a hablar hoy, es también la historia de la construcción de un secreto. Mientras leía este libro, el de Nicolás Cassese, que es justamente egresado de San Juan Precursor y que pudo reconstruir la historia de estos alumnos, no quiero hablar valientes, pero sí, muy admirados por mí. Hay que ser muy valiente para, en la adultez, cuando uno ya tiene una vida armada, una familia armada, poder tomar el camino de la liberación por la palabra. Ya de por sí es un camino muy difícil, y hacerlo cuando uno tiene una vida en donde más o menos zafó y pudo encauzarla y desestructurar todos esos cimientos de silencio, y esta construcción de silencio requiere de muchísimo valor. Esto lo lograron hacer un grupo de egresados del San Juan Precursor. Y este caso particular, como siempre hacemos en Será Justicia, que vamos de la parte al todo, nos interesa tomarlo para que podamos de alguna manera servir o darles a ustedes alguna herramienta para empezar a pensar de cuántos otros secretos nosotros somos cómplices, involuntarios tal vez, porque los naturalizamos, porque pensamos que el escándalo es mucho peor que aquel secreto que ya no hace falta liberar. Y algunos de estos secretos probablemente tengan que ver con casos de abuso sexual, y por eso también hemos invitado a una especialista que escribió este libro. Lo quiero mostrar, gracias a la licenciada Analia Boscato, Inés Hortali y Delia Sobrero, que es quien está esta noche con nosotros. Delia Sobrero, las tres se encargaron de escribir y de estudiar dibujos que hablan. Delia Sobrero es integrante de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense, es coautora del libro Dibujos que hablan. Es perito, además, se ha encargado de determinar y de leer muchas huellas de aquello que los chicos no pueden decir, no pueden expresar, como 30 años después un grupo de egresados de un colegio tradicional de zona norte lo pudo poner en palabras. En general los chicos tienen un grado de indefensión en donde ni siquiera comprenden qué está bien y qué está mal. Lo hemos visto con el caso Grassi, lo hemos visto con tantos otros casos. En este caso es un colegio católico también. El disparador es este libro Nicolás Cassese, vamos a hablar con él, y también con la licenciada Sobrero, luego de la pausa, para que nos cuenten un poco el caso específico, también las señales que uno tiene que tomar en cuenta y las especulaciones que uno no debe hacer, porque no todo es abuso sexual cuando un chico está denunciando algo. Enseguida vamos a hablar de este tema. Un contrato trascendente como el de YPF Chevron debería ser controlado por la Auditoría General de la Nación. ¿No le parece? Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza. Con una inversión de 570 millones de pesos, continuamos construyendo el aeropuerto más moderno de América Latina. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos.
OSPOSE Integral. Compromiso médico. ¿Sabías que la prevención es la mejor forma de cuidar tu salud? Por eso en la ciudad hay más de 30 estaciones saludables, donde puedes controlar tu presión, peso, glucosa y colesterol en sangre. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Bueno, estamos con Nicolás Cassese, periodista, autor del Secreto de San Isidro, director de la revista Brando. Has escrito también notas muy interesantes en Gato Pardo, Newsweek y Rolling Stone, también en el diario La Nación. También estabas escribiendo el libro de la familia Di Tella cuando se te cruzó que de pronto tenías más que ver con este libro que tiene que ver con el caso de San Juan el Precursor. El Secreto de San Isidro, una historia real, un colegio conservador, un maestro admirado y una camada de niños abusados que hablan como 3 décadas después. Y también Delia Sobrero, dibujos que hablan, indicadores de abuso sexual infantil en gráficos. Gracias a ambos por haber venido esta noche. Nicolás, ¿por qué el libro, no? Vos sos egresado de San Juan el Precursor, sos menor que las víctimas. ¿Por qué esta situación en donde te metiste en un par de problemas, además? Sí. La verdad que todo surgió de aquella noche, digo, como la mayoría me enteré del asunto mirando el programa de Graña y que realmente quedé anonadado cuando estaba viendo eso. Era el programa de Rolando Graña en América 2, decime exactamente qué año. Código Penal 2004. Fue el año 2004 donde se presentaron en ese momento 2 de las víctimas, 2 de las 9 víctimas que ya estaban confirmadas. A ver, la historia es esa, es el colegio al que yo fui, es un colegio conservador muy tradicional de San Isidro y de repente estaba viendo cómo está explotando frente a mis ojos un secreto enorme y el daño que había causado. Es verdad, estaba escribiendo otro libro, pero me di cuenta, digo, como periodista siempre nos gusta como tratar de develar historias secretas, especialmente si tienen ese nivel de consecuencia. Y me pareció que ahí había una historia que, digamos, que lo que se estaba mostrando era televisivamente una bomba, pero que abajo había todo una trama, una narración, un sistema de intereses, un drama, para decirlo. Había un drama en donde, además, se cuestionaba el tema de volverlo a sacar a la luz, ¿no? Claro. Que es como lo más pesado, sobre todo para las víctimas o quienes quieren contarlo. Claro. A mí lo que me pareció más interesante enseguida, y eso fue la intuición con la que entré al libro, no era tanto la cuestión específica de la pedofilia. ¿Cuánto se puede decir en cuanto, narrativamente, nada, es un delito y ya está. Lo que me pareció más interesante era la construcción del secreto, que tenía mucho que ver con lo que yo conocía de ese barrio. Como digo, es un lugar como específicamente ese colegio, muy conservador, donde el sexo, por lo menos en mi época, ahora está cambiando bastante. Había enormes tabúes sobre muchísimas cosas. Imagínate si hay tabúes para hablar de relaciones extramatrimoniales o cualquier cosa que se parezca para un pedofilia. Eso se había convertido en un tabú enorme y en ese programa estaba viendo cómo explotaba por los aires ese tabú, como el secreto, el daño que había causado. Y también era interesante, todo esto estoy hablando de lo que pasó esa noche viendo el programa de Graña. Yo también intuía en eso que estaba pasando, digamos, lo redentora que estaba haciendo para esa generación la posibilidad de hablar. Digamos, 30 años después era como una especie de, aunque no parecían que en ese momento era como más el escándalo y el drama, era un drama, si se quiere, con final feliz. O sea, 30 años después, esa misma camada que había sido abusado y que se había comido y se había guardado ese secreto construido por múltiples actores, algunos con responsabilidades y otros porque era como se hacía en ese momento. Hay diferentes grados de involucramiento en el secreto. Pero bueno, ese mismo lugar donde se había construido ese secreto se sanaba con la palabra. Nada, me pareció que eso bueno, y se puede saber con la palabra y también con los dibujos. El libro Dibujos que hablan tiene que ver con los indicadores de abuso sexual que uno puede advertir en chicos que no tienen esta herramienta que es la palabra. Pero en sí, Delia, ¿cómo es una pericia? ¿Cómo se hace una pericia a un menor para poder detectar si hubo o no abuso sexual? Bueno, la pericia en general es algo que pide el fiscal o el juez, digamos, directamente cuando hay una denuncia. Lo primero que se hace es, en Buenos Aires por lo menos, la pericia psicológica. Y la pericia psicológica la hace siempre el perito de parte, que es el perito oficial, perdón, que es el que está en el juzgado que corresponde, es el perito del juzgado, digamos, es el que lleva la pericia adelante. También puede haber un perito de parte, yo en mi caso soy perito de parte porque no estoy en ninguna institución.
que es un perito que pone una de las dos partes como para controlar que la prueba se haga bien, sin tergiversar, sin inducir, ¿no? Sin negar algunas cosas, de una manera correcta, digamos. Y la pericia, para que esté, digamos, para que sea consistente, es una cosa, no es una sola entrevista, ¿sí? Son mínimo 3 entrevistas, 4, con el niño. Primero, en general, se tiene una entrevista con el adulto que denuncia o que acompaña la denuncia, y después son entrevistas con el chico. Son entrevistas que, ya te digo, no son en general menos de 3, cuando algún caso especial por ahí menos, pero en general... ¿Se lleva adelante a través del juego? Entre ellos el juego. Nosotros lo que evaluamos es el juego, el dibujo, la conducta y el relato. Y el relato, los psicólogos, no del hecho en sí, digamos, no es que preguntemos concretamente en la pericia qué te hicieron, No, cómo claro, fue, a no ser que el niño lo diga. A veces esto de la palabra que ustedes decían es tal cual, a veces el chico tiene que hablar y quiere hablar y cuenta, ¿no? Pero igual uno va dejando lo que en la pericia dejamos que las cosas salgan solas si se puede. Y lo que sí evaluamos y donde somos más activos, digamos, es no el interrogar, que no es lo nuestro, sino más judicial, sino en descubrir estas cosas que tienen que ver con lo inconsciente, que es lo que nosotros vemos por ahí en los dibujos, en el juego, en la conducta, en las actitudes. Por eso los dibujos en realidad son de chicos, en el libro de una investigación que hicimos, hasta 12 años, o sea, chicos que pueden hablar y que pueden explicar, pero que sin embargo, aunque no lo digan, digamos, el análisis de los dibujos se analiza la presión, la forma en que se ubican, el emplazamiento. No dejan de representar muchas cuestiones. Siempre se transmiten cuestiones inconscientes. Absolutamente. Más Bueno, allá. ¿cuántas de estas cuestiones inconscientes durante décadas esta generación de alumnos se conocieron? ¿Cuántos casos? 9. 9, internamente hay 9. 9. Yo intuyo, no quiero, bueno, lo pienso, pero no importa, que debe haber habido tantos más que están en silencio, tantas personas que hoy deben estar sabiendo esto y que han decidido no hablar más y deben estar padeciéndolo, que yo, cada noche, esperemos que no, pero deben estar seguramente padeciéndolo. ¿Cómo empezó toda esta historia, este escándalo que le explotó a todo un grupo social, ¿no? Le explotó al responsable, a las víctimas, al colegio, pero a un grupo social que inconsciente o conscientemente construyó esta cuestión, este muro de silencio. Vean ustedes. Siempre pensé que será de la vida. Yo millones de veces soñé que entraban a mi casa y me cagaban a trompadas. A partir de los scratches yo ya no soy. Lograron todo. Yo estoy hecho mierda psicológicamente, profesionalmente, económicamente, en todo. No sé qué hacer. Digamos que hasta cuando ustedes empezaron todo yo sentí como que me lo merecía. Me lo merecía yo. Sin duda que te lo merecías. No, Sin duda, y nos quedamos cortos. No, no te creas, me hice mierda. No. Me fue mierda. 20 años sin ganas de decir yo. Yo creo que hubiera sido mejor. Sí, bueno, me lo hubiera merecido, que me rompieran el culo y me mataran. Y bueno, hubiera sido bonito, pero ¿a vos no te parece que tendría que haber ido en cana yo? Lo veían ustedes claramente, ¿no? Peter Malenchini reunido con algunas de sus víctimas. Otto es una de las personas más destacadas en el libro porque es un egresado del San Juan Precursor, que es de alguna manera el halcón, como decís vos, el que más bronca tenía, el que tiene el grupo, el que de alguna manera... El comandante, el que entusiasma al resto. Claro. A no callar, a que todo se convenza de que el silencio era el peor de los abusos. Así es, sí, de hecho, porque no es que todos enseguida estuvieron de acuerdo en hacer esto. De hecho, todo esto surge por un personaje, digamos, el gran héroe de toda esta historia, Charlie Gontard. Lo que pasó fue en una reunión, como vos bien contabas, 25 años egresados, pensando en su viaje a Colonia. En el medio de la reunión, él se para y dice, todo muy lindo, pero Peter Malenchini, con palabras muy explícitas, explica el abuso. Y todos se quedan anonadados y en silencio. Hay que hacer algo. Se discute hasta que Charlie 2 años después muere, y ahí
empieza todo esto en una cadena de mails. Che, ¿se acuerdan que Charlie había dicho esto, que había que hacer algo? Y otro dice, bueno, Charlie era medio fabulero, medio mitómano. Sí, como que no le creían tanto a Charlie, pero ahí de pronto comienza a hablar Tupa. De ahí salta Tupa que dice, Belgrano. no, mentira, verdad lo que decía Charlie, a mí también, y manda un mail muy conmovedor donde él le cuenta por mail a sus 30 compañeros de camada lo que Charlie decía no solo es cierto, sino que también me ocurrió a mí. Y ahí... Él cuenta un episodio, además muy gráfico, que fue lo que contó en el programa de Rolando Graña, en donde estaba como este personaje siempre jugando al límite, ¿no? Porque estaban yendo a un campamento y le pide que le practique sexo oral de camino al campamento de los chicos. Sí, era un tipo, sí, ve que tenía como una cosa así. Siempre eran situaciones de exponiéndose mucho, y sí, eran el asiento de atrás de esos Ford Falcon que tienen el asiento de adelante como corrido, y él estaba atrás con Tupa. Todo el tiempo jugaba con esas situaciones. Delia, ¿es frecuente este tipo de actitud de los abusadores? Sí, porque en realidad lo que tienen es una cuestión de que se sienten tan omnipotentes que en realidad consideran que los demás no se dan cuenta. Y además, por otro lado, en este caso justamente es lo que nosotros decimos, no era intrafamiliar el abuso, pero era del entorno habitual del chico. O sea, es algo, gente con la que los padres los tienen legitimados, ¿no? La escuela, el club, la gente que los lleva al colegio en la combi, digamos. Entonces sí, es fácil que se haga esto, que se juegue al límite, como vos decías, en otro episodio donde cuando se vienen a dormir a la casa, sí, en Miramar. Claro, y estando en el piso, digamos, se levanta de noche esta persona. Sí, siempre él fue, se toma... digamos, el episodio que vos contás es, digamos, que en la casa de este chico egresado Tupa y su hermano Juanqui, va Peter Malenchini con su esposa a un fin de semana a Miramar. Sí, esas casitas de Miramar, sí, o sea, claro, muy chicas, y la madre le cede el cuarto de los dos hermanos a Peter, porque era amigo de la familia. Peter a su mujer, y los chicos van a dormir al living, y en el medio de la noche Malenchini se levanta, baja y abusa de uno de los dos. O sea, con toda la familia durmiendo. Digo, una sí, digamos, sería muy loco de mi parte, yo teniendo además 3 chicos chiquitos, los cuales 2 son varoncitos y una nena, decir qué locura que los chicos no hablan, porque uno ya entiende que los chicos se sienten culpables de algo. Hasta los adultos a veces nos sentimos culpables de algo y no sabemos por qué. No voy a decir qué locura, pero digo, ¿cómo se puede jugar tan al borde, ¿no? Llegar a un living de una casa, ya no es un campamento donde él tiene un dominio total y donde puede meter a 2 pibes en una carpa. Ya es una casa ajena, una familia donde hay un padre, una madre, que se sientan, lo matan, abusando sexualmente a uno de los chicos. Sí, lo que pasa es que las personalidades de los abusadores en general son esta cuestión de la omnipotencia, ¿no? Por otro lado, el narcisismo hace que solo se sientan ellos y solo perciban sus necesidades, no toman al otro como un sujeto. Es un objeto, es algo que en ese momento les puede servir para gratificarse de alguna manera. Y el chico en general, el niño, no entiende qué está pasando. O, como en este caso, que eran chicos más grandes, está obnubilado porque es una cuestión de idealización. Se juega al límite porque hay ambivalencia, esa es la cuestión. Claro. Cuando es un ataque, supongamos el otro tipo de abuso, que es el de una persona externa, extranjera, no hay inconveniente, o sea, enseguida se denuncia, enseguida uno se asusta, puede decir algo. Pero cuando es alguien que es tan ambivalente como un padre, una madre, un familiar... Que es un referente moral, un referente, exacto, es muy difícil poder darse cuenta que algo está pasando. Claro, bueno, y hablando de referentes morales, un referente también para toda esta comunidad es el colegio. El colegio que a vos no te la hizo muy fácil al principio para escribir el libro, Nicolás. A ver, el colegio es la familia, digo. Yo soy de esa familia, es un colegio muy tradicional. ¿Tu abuelo tuvo mucho que ver con eso? Mi abuelo es uno de los fundadores del colegio, todos mis primos fueron a ese colegio, muchos de mis amigos son de ese colegio, yo soy parte de ese núcleo social sanisidrense. Si se quiere, con una mirada un poco más disidente sobre algunas cuestiones. Y sí, es cierto, esto originalmente yo cuando vi ese programa trabajaba en noticias y publiqué una columna muy crítica donde armaba como una pequeña teoría que aún sostengo, algunos no están muy de acuerdo, pero bueno, yo lo que considero es que pedófilos puede haber en cualquier lado, y de hecho hay en muchos ambientes, pero en un lugar donde el sexo es tabú y digo, hay tanto conservadurismo y... O parte de la explicación, a ver lo voy a poner esto termo, parte de la explicación que yo encontré eventualmente para cómo se escondió este secreto. Que de un lugar donde hay tanto prejuicio, o tanto tabú, o tanto secreto, tanto de lo no dicho, y es un ambiente más propicio para que... Hay como una suerte de zona allanada, ¿no? Para el eso, abusador. A ver, digo, lo que yo estaba haciendo ahí era, digamos, en mi crítica a esa concepción, desde mi punto de vista retrógrada y muy conservadora en relación al sexo,
decía que había cierta relación con que hubiese pasado esto. Esto fue Sí, pero a vos tremendamente te citó el polémico. director del colegio ahí. No, eso fue en el 2004 cuando salió la columna, que ahí tuve peleas, conversaciones, algunas peleas, muchas conversaciones, pero cuando salió el libro, hará cosa de 2 semanas, sí, ahí enseguida la verdad que el rector, que es otro que aquel del 2004, es un casi contemporáneo mío, un par de Sí, años más grande, bien, sí. Eduardo Casenave se llama. Casenave, sí. Enseguida me llamó, la verdad que tuvimos una charla muy buena, me llamó al colegio, que para mí entrar al colegio de vuelta era como toda una cosa, pero tuvimos una muy linda charla, él, sorprendido, dijo, no coincido, yo no soy muy generoso con el cura de aquellos años, sigo pensando que es un hombre, una buena persona, pero hundido en sus ideas un tanto que hacen el retrógradas. tiempo, Estoy sí. siendo muy elegante en este momento, Sí. pero bueno, teníamos diferencias en cuanto a esa concepción del cura, que es un elemento central de que ya murió el padre Castañé. Pero bueno, en relación al otro, él sí dijo, la verdad que estuvimos muy mal en ese momento, haciéndose cargo de algo que él no hizo. Lo que hay que hacer es pedir perdón, y de hecho lo hicieron, mandaron una carta a los 3 días, que yo intuyo que a él también le generó muchos problemas, porque mucha gente estaría pensando que reacciona, que es verdad, reaccionó a partir del libro. Bueno, pero a ver, 30 años después hablan las víctimas y 9 años después el colegio, la semana pasada, el miércoles pasado, en una misa pidió perdón, una misa que fue encabezada por una de las víctimas, Sí, por eso fue realmente Juanchi. muy conmovedor. O sea, mandan esa carta pidiendo perdón y convocando una misa, que fue el miércoles pasado, que la dio uno de los hermanos Belgrano, Juanqui Belgrano, que es cura, y fue la misa del perdón, ese fue el título. Uno de los hermanos abusados. Uno de los hermanos abusados en el propio colegio, en el hall central del propio colegio, ofició la misa, que de alguna manera intenta reconciliar, estaban su hermano, su familia, la familia de Charlie Gonta, toda esa camada. Sí. Y bueno, donde se hacen las paces en algún punto, o se pide perdón por aquel, no por el abuso, pero sí por el silencio. Sí. Delia, ¿cuándo termina esta cosa, no? Se hacen las paces, ¿no? ¿Cuándo el chico abusado se hace las paces con él mismo? ¿Cuándo termina su tormento? ¿Cuándo comienza como a alivianarse, a soltarlo? Y en realidad depende, como siempre, del caso, ¿no? Pero me parece que se empieza cuando se empieza por ahí, cuando se denuncia es fundamental. En realidad, cada caso es particular, pero el desenlace, digamos, la prognosis que tenga, tiene que ver con el momento en que sucedió el hecho, digamos si tenía 5 o 6 años, qué fecha, qué época, qué edad tenía, y la distancia que hay entre eso y que lo puede decir, que es esto, ¿no? ¿Y en este caso que pasaron 30 años? Y el daño está, hay un daño muy grande hecho ya, porque esta gente, como vos decías, vivió, trató de llevar al máximo su se habrá vida, extremado de todos sus zafar como recursos, pudieron de tal su cual. dolor que los perseguía. Claro, pero tuvieron un desgaste importante que por ahí si se hubiera podido hablar de eso a los meses, o enseguida, ¿no? Pero bueno, a los meses o al año hubiera sido diferente. Y Claro. la otra cosa que también es importante para que el desenlace sea más positivo, digamos, es también la distancia que hay entre que se consigue denunciar judicialmente, digamos, y que se hacen las pericias, que se arma toda la cuestión legal y que aparece una sanción, si es que realmente hay un abuso, ¿no? Ahora, me imagino que los casos siguen siendo los mismos, pero se dan a conocer más, como los casos de violencia de género. Ahora, ¿cuántos de los porcentajes son certeros, ¿no? De las pericias? ¿Qué arrojan los resultados que en general realizan ustedes? Y en general los abusos en general existen, digamos, existieron. ¿En qué porcentaje una pericia da positiva o no? No hay porcentajes, porque en realidad la pericia psicológica nuestra es algo que tiene que ver, digamos, un niño te puede dar indicadores de abuso, y el abuso es más allá del abuso sexual, ¿entendés? Obvio. Entonces es como que hay que hilar muy finito para ver que sea realmente un abuso sexual y no sea un abuso psicológico, un abuso de otro tipo. Sí, como cuando se habla de la violencia de género, que puede ser violencia física, psicológica, etcétera. Pero en general, digamos, si esto apunta, viste, cuando se dice si hay muchas denuncias falsas, hay muchas denuncias en contextos de parejas que están en muy mala relación, hay muchas cuestiones de alienación, digamos, de separar al padre de los hijos o a la madre de los hijos. En general no son denuncias falsas. Lo que puede haber, y muchas veces pasa, son denuncias que son erróneas, no falsas. La diferencia es que falsa es que se hace con una intención justamente de perjudicar, con lograr un objetivo, y erróneas es cuando se toman por ahí
indicadores o cosas que uno dice, sí, está viendo por ahí cuando sucede más en los casos masivos, ¿no? Que por ahí hay un caso que por ahí puede hacer abuso, pero se hace como una especie de bueno, esto se histeria. ha visto mucho en los jardines de infantes, Claro. en un último caso en Mar del Plata, donde salió absuelto la persona que fue acusada, y hubo una ola de padres, Claro. digamos, que ya veían cualquier tipo de Claro, indicio de porque los chicos como un eso chico es. abusado. Hasta que se llega a la pericia, que es lo que yo decía antes, que por ahí va más allá del relato que el chico puede Sí. hacer, pasa un tiempo, pasa todo esto de todo lo que se mediatiza, todo lo que se conoce, ¿no? Todo lo que se habla, y por ahí después si la pericia realmente no da que hay algo psicológico. Nicolás, en toda la elaboración del libro, contame un poco lo que más te sorprendió, lo que ya no sabías, lo que ya no tenías que buscar la modalidad de contarlo, sino lo que te choqueó a vos. Y la verdad que fue todo el proceso muy, en un punto conmovedor. A mí lo que más me sorprendía era lo anquilosado que estaban ciertas cuestiones en ese ambiente al cual yo, insisto, yo me crié Claro, ahí, vos sos soy parte muy de de- ahí, sí. pero cómo estaban muy anquilosadas ciertas cuestiones, digamos, como el secreto específicamente sobre este abuso, pero cómo había pasado hace 30 años, pero seguía en algún punto horadando y generando reacciones, y otros, no sé, un profesor porque en ese momento la política del colegio era el profesor que se separaba de su mujer, digamos, rajaban, mientras lo lo mantenía en echaban. secreto, sí, pero si llegaba a formar otra pareja, No se podía no se podía. contar. Bueno, y yo me he encontrado con antiguos profesores míos que empezamos hablando de esto y terminábamos hablando de cómo él se había tenido que ir del colegio. Había sido excluido por haberse divorciado. Claro. Antes de finalizar, una última pregunta. ¿Hay una comunidad que está dividida hoy en día del Juan el Precursor? San Juan el Precursor. Y yo por lo general recibo la gente que me conoce y que leyó el libro, por lo general son buenas reacciones. Pero, porque los que no me conocen, los que no me conocen no tienen mi mail o mi teléfono. Pero sí, yo sé que hay, no sé si, también es verdad que el rector haber hecho esto, de haber convocado la misa, haber mandado la carta de perdón, y es muy difícil como seguir negando lo evidente. Están las víctimas ahí diciendo que se están sanando con esto, quedar del otro lado es como medio quedar como un dinosaurio. Bueno. Pero sí, hay gente que sigue deseosa de que las cosas se tapen y no se hable más. Gracias, Nicolás. Doblemente gracias por haber estado aquí, pero además porque tuvo que sacar el libro Nicolás 9 años después para que un colegio pida disculpas. Bienvenido sea el colegio que pidió disculpas, pero hubiera estado bueno también que acompañara a las víctimas, incluso cuando hablaron, si es que no lo pudieron ver antes. Y muchas gracias, Delia, por enseñarnos a ver estos indicios y también descartar aquellos indicios que pueden llegar a ser erróneos. Obviamente tenemos más información sobre ambos libros en nuestro sitio en www.serajusticia.net, más información sobre el libro de Nicolás y también sobre el libro de Delia, y bienvenidos sea cualquier consulta que nosotros humildemente podamos vehiculizar a través de ellos. Chao, hasta el próximo martes.